Muy bien, lo vamos a poner a gran capitán, a Guillermo, ¿eh? Seguramente. Bien, muchas gracias. Entonces, vamos de nuevo que UH, por sus siglas en inglés, User Experience, o como decimos en español, es la experiencia de usuario, es aquello que una persona percibe al interactuar con un producto y, a ver, cómo nos sentimos cuando usamos un software. Vamos a definirlo para aquellos que recién empiezan, ¿no? Entonces, ¿qué tan satisfechos nos encontramos o qué tan amigable, como se usa esa palabra en informática, qué tan amigable es el sistema o el software con el cual estamos trabajando? Justamente esta definición me encanta. UX es aquello que una persona percibe al interactuar con un producto o servicio. Bien, eso es la definición que más me parece que la que más se encaja en lo que se hace realmente, es cómo nosotros percibimos. Esa es la realidad. Estamos trabajando y bueno, percibimos que es amigable, tenemos un buen manejo, nos resulta difícil, es complicado, por eso mismo. Y esto también es importante, no es muy común que el término UX se confunda con el de usabilidad o UI, pero UI o UI, pero vamos a definir esto, ¿no? La usabilidad es un atributo de una buena experiencia de usuario y la UI o interfaz del usuario es con lo que interactúa justamente. ¿Qué es UI? ¿Qué es UI? UI, por sus siglas en inglés, que es User Interface, justamente, o en español, interfaz del usuario, es la vista que permite a un usuario interactuar de manera efectiva con un sistema. Entonces, nosotros tenemos que justamente la UI o U8 es lo que nos permite interactuar, pero obviamente que no es todo. Acá lo podemos definir, que también me gusta esta definición de UI, es la suma de arquitectura de información, más elementos visuales, más patrones de interacción. Hace foco en el artefacto, o dicho de otra manera, en lo que está dentro de la pantalla. Cuando uno diseña interfaces, el problema que está resolviendo está en el diseño, selección y distribución de elementos de la interfaz. Ejemplo, textos y campos de formulario, consistencia del diseño, con la plataforma, con otras pantallas, etc. Es importante aclarar que diseño de interfaces no equivale a diseño gráfico. Diseño de interfaz puede incluir o no el diseño gráfico. Por ejemplo, cuando uno hace un borrador o esquema inicial de un proyecto, está diseñando una interfaz, pero no está aplicando el diseño gráfico. Y cuando uno aplica las reglas de estilo justamente a una interfaz, está aplicando diseño gráfico, pero no está diseñando la interfaz. Esto es para estos conceptos, obviamente, como la mayoría de los contenidos de este curso, está orientado a aquellos que recién empiezan. Bien, entonces, a lo mejor, seguramente, para alguien es nuevo, para el resto no. Pero es importante que lo sepan. Para resumir, UA, experiencia de usuario, se refiere a la experiencia general que tiene un usuario al interactuar con un producto o servicio, incluye aspectos emocionales, psicológicos y contextuales, y se logra al diseñar productos útiles, usables y deseables. Usabilidad
es un componente de una buena experiencia de usuario y se centra en la facilidad con la que los usuarios pueden realizar tareas en un sistema. Luego, UI, o la interfaz del usuario, es la vista que permite a un usuario interactuar con un sistema, incluye la arquitectura de información, elementos visuales y patrones de interacción. No debe confundirse con el diseño gráfico, ya que el diseño de interfaces puede o no incluir el diseño gráfico. Ambos, UA y UI, son componentes claves en el diseño de productos y servicios digitales exitosos, ya que influyen directamente en cómo los usuarios perciben y utilizan dichos productos. Una buena UA nos permite dar una buena UA. Entonces, una buena interfaz, una buena interfaz del usuario nos va a permitir justamente que el usuario tenga una buena experiencia. Eso es importantísimo. Justamente. Y después está la usabilidad. Si para tener una muy buena respuesta necesitamos de los tres. Esto es lo importante. Una buena UI nos permite dar una buena UX, pero no lo es todo, es simplemente un instrumento. Digamos que acá tenemos la experiencia del usuario y dentro de la experiencia del usuario justamente la interfaz del usuario. Está más o menos, se va entendiendo para aquellos que son nuevos estos conceptos. Bien, perfecto. Muy bien. Vos en un momento dijiste profe, que no estaba el tema de estar relacionado con el diseño gráfico, ¿puede ser? O sea, sí con el diseño web, no con el diseño Sí, gráfico. no hay que confundirlo. Lo puede incluir o no en un momento, pero Claro, no es puntualmente diseño gráfico. Justamente, acá lo no, decimos, sería ¿no? diseño front-end en realidad. Sí, pues, digamos, es en la parte que vos ves, pero después está el contenido, porque justamente esta parte donde te dice que digamos, UX que contiene a UI, porque ¿qué pasa? Eh, Vos tenés toda una sensación porque vos podés ingresar por la pantalla y lo ves y funciona todo y lo ves bien, pero si no es amigable cuando vos ingresás y querés interactuar y necesitas trabajar con el software, ahí estamos en un problema. Justamente, todo depende de cómo vos sientas qué amigable es para vos ese software. Y eso es Uno también lo utiliza como herramienta. exactamente, sí. Está bien. Bien, perfecto. No, está bien la aclaración. No es solo diseño gráfico. ¿Puede utilizar diseño gráfico? Sí, por supuesto que sí, claro. Igual yo que soy diseñadora gráfica no es lo mismo que diseño web, ¿eh? No, Es diseño no, web, no sería diseño gráfico, es diseño web. no. Oh, ya, perfecto. Bien defendiendo No, la el profesión. diseñador gráfico se encarga de la parte visual, colabora con diseño web, por supuesto, pero diseño web es el que de alguna manera determina la estructura de la página. O sea, sería como un front-end. Sí, De ahí, bueno, la parte de back. Diseño gráfico en realidad está medio al margen acá. sí. Por eso puede contener, pero no es la esencia. Eh, Claro. yo creo que hay diseño gráfico donde trabajan todo un producto, desde el packaging a todo, todo. Claro, por
eso te digo que es mucho más integral. Y por ahí, en esa parte yo la veo muy bien. No para los alumnos no se ven certificados, porque tienen que diseñar todo, desde el packaging, el diseño del packaging, el tamaño. O sea, para aquellos que por ahí no saben o no tienen un comentario, me gustaría muchísimo que expliques un poco esto, a ver si alguno por ahí dice, pero mirá qué interesante. ¿Me estás diciendo a mí? Sí, por supuesto, Andrea. No, por eso yo lo que aclaro es que el UX UI en realidad es una herramienta que utiliza los diseñadores web. Porque en realidad el que es acá dice no, frontend no es diseño web, dice Charlene. El frontend abarca mucho más que el diseño web en sí, pero el diseñador web es el que te va a dar la primera parte de lo que utilizando las bases del UX UI. Y después lo manda al sector correspondiente para que se pueda organizar la página y que todo responda bien. Y ahí es donde interceden los del back y bueno, después tester. Bien. Pero me refiero que el diseñador gráfico en realidad no se encarga del diseño web en sí mismo. El diseñador gráfico hace otras cuestiones. Sí, está bien, son especializados en UX UI y usan esas herramientas, porque son los que le van a dar la maquetación al diseñador web. Pero me refiero que el diseño, que el UX UI que se encarga de ver que toda la funcionalidad de la página ande bien, lo va a determinar el diseñador web y después el frontend, el que hace toda la página. Claro, lo que está buenísimo es... Pero me parece que no. Nadie está equivocado, son solo puntos de vista y todos los puntos de vista son válidos de expresar y está muy bien. La idea es que nosotros siempre tenemos que tener presente lo siguiente. Todo proyecto de software está constituido por equipos y no hay un solo equipo interactuando, hay varios equipos. Entonces, de esa colaboración y esa participación entre los equipos surgen los mejores resultados. Esa es la idea. Justamente cuando nosotros como tester decimos que tenemos que, a ver Gonzalo que dice, yo entiendo que los elementos visuales los provee la diseñadora, luego los ensambla el diseñador y los asocia con funcionalidades. Claro, es lo que dice Gonzalo. Sí. Es a ver, son formas de trabajar. Yo les digo, esto es, lo difícil es esto, el curso, porque después, esto es como cuando ustedes están en una carrera universitaria, además que, pero esto es todo teoría, todos conceptos que están y no. Cuando vos estás en la empresa, o en una empresa en particular, todo esto es muy claro, y todo esto se te explica, se te capacita y se te entrena. Y vas a formar parte de un equipo que va a estar en contacto con otros equipos. Por eso, una de las maneras mejores de ingresar a trabajar en sistemas es como tester, porque siempre estás en contacto con todo el mundo. Sé que por ahí no con las mejores relaciones, porque a veces se complica un poco cuando tenés que explicarle a alguien que vos probaste el software y que detectaste que tiene fallas o que tiene errores, o defectos, mejor, errores olvidémonos, pero bueno, que tiene defectos. Entonces ahí también a veces se complica un poco, pero la idea es que siempre se trabaja en equipo. Esa es la idea buenísima. Bueno, ahora, vamos, acá hay una posición también bastante interesante de escuchar, que... ¿Cuántos alumnos están haciendo? Muy bien. Bien, entonces, lo importante es cómo logramos esta experiencia. Una buena UX, entonces, ¿a qué tenemos que dedicarnos? Es justamente
se logra con el diseño centrado en el humano, el cual es un enfoque de conocer las necesidades de los usuarios y alinearlos a los objetivos del negocio, tomando también en cuenta, por supuesto, las limitaciones técnicas. Hacer foco en el usuario, justamente, y en la experiencia que se quiere lograr, UX se refiere a lo que experimenta el usuario antes, durante y después de interactuar con el artefacto. Sería el software, ¿no? Digámosle software. Sin incorporar al usuario no se puede hacer UX. Por eso resulta fundamental en el diseño la experiencia, comprender en primer lugar a los usuarios y sus verdaderas motivaciones y necesidades. Considerar desde ese lugar qué interfaz, qué contenido, qué interacciones lograrán el resultado buscado y finalmente validar con usuarios los resultados que produce la interfaz propuesta. Justamente, esto es para resumir esto que estábamos hablando. En primer lugar, el usuario. ¿Y cuáles son sus motivaciones y sus necesidades? Bueno, considerar desde ese punto qué interfaz, qué contenido y qué interacciones lograrán el resultado que busca el usuario. Y finalmente, volver a validar con los usuarios los resultados que produce la interfaz propuesta. Muy bien, entonces las necesidades del usuario, el objetivo de negocios y siempre teniendo muy en cuenta las limitaciones técnicas. Entonces, acá algunos puntos claves. Estuvo bueno esto de poder intercambiar así conocimientos, ¿no? Opiniones. Está bueno. Entonces, diseño centrado en el humano, poner al usuario en el centro del proceso de diseño, entendiendo sus necesidades, motivaciones y comportamientos. Alinear los objetivos del negocio con las expectativas y requerimientos de los usuarios. Bien, después. Incorporar al usuario en el proceso. La participación activa del usuario es esencial en todo proceso de diseño. Realizar pruebas de usabilidad y obtener retroalimentación continua. Bien, después, experiencia completa del usuario. Considerar la experiencia del usuario en todas las etapas, justamente, antes, durante y después de la interacción con el producto o servicio. Esto es justamente lo que dice acá de tener una retroalimentación continua en todo momento. Después, validación con usuarios, comprobar y validar los resultados del diseño con usuarios reales. Ajustar y mejorar en función de los comentarios y hallazgos obtenidos. Entender, por sobre todo, entender motivaciones y necesidades. Ir más allá de las funciones básicas y comprender las motivaciones emocionales y las necesidades profundas de los usuarios. Como ven, se hace mucho foco en el usuario. Vuelvo a poner el link, ya está habilitado para que puedan dar el presente. Recuerden que lo cierro al final de la clase, no hay problema. Muy bien. Después, interfaz, contenidos e interacciones. Esto también, que hablábamos recién. Diseñar la interfaz, los contenidos y las interacciones de manera coherente con las expectativas y necesidades de los usuarios. Después, los resultados buscados. Definir claramente los resultados deseados y evaluar si la interfaz propuesta logra esos resultados. Interacción y mejora continua. Muy bien. La mejora continua basada en la retroalimentación es clave para ajustar y perfeccionar la experiencia a lo largo del tiempo. Este enfoque centrado en el usuario y orientado a la experiencia completa es esencial para crear productos y servicios que realmente satisfagan las necesidades de los usuarios y generen una conexión positiva entre ellos. La persona que realiza
UX es conocida como, bueno, como UX, la persona, vamos a hacerlo así, la persona que realiza UX, ¿cómo es conocida en el mercado? Bueno, como UX designer. Y como parte de sus responsabilidades está que el investigar qué es lo que las personas necesitan para cumplir sus objetivos y resolver sus inconvenientes. Entonces, dentro de estas actividades que debe resolver, tenemos la siguiente. Investigación, por supuesto, es muy importante la investigación. Justamente, ahí le estoy pasando. Investigar, utilizar diversas metodologías como estadísticas, etnografía, entrevistas para comprender las necesidades y comportamientos de los usuarios. Yo creo que las estadísticas son importantes y también el poder realizar entrevistas y tener una devolución es muy, muy importante. La evaluación, obviamente, realizar evaluaciones, distintas tipos de evaluaciones y pruebas de usabilidad para identificar áreas de mejora en la experiencia del usuario. Análisis de datos, bueno, utilizar KPIs, que son los indicadores de clave de desempeño y otras métricas para analizar el rendimiento y la efectividad de la experiencia del usuario. O sea, esto se está diciendo de otra manera, bueno, todo lo que se pueda medir, todo lo que podamos tener que sea mensurable, que sea medible, lo podemos mejorar. Si tenemos un resultado, por eso es el tiempo de latencia de tu mecenas. ¿Cuál es el tiempo de latencia? Si sabemos cuál es el tiempo, bueno, trataremos de mejorarlo, por supuesto. Bien, entonces, arquitectura de la información, también diseñar la estructura y organización de la información dentro del producto para garantizar una navegación lógica y eficiente. Bueno, y esto es algunos conocimientos generales. Bueno, psicología, sociología o antropología, comprender el comportamiento humano, las motivaciones y las interacciones sociales que influyen en el diseño de experiencias. Tecnologías, desarrollo de productos digitales, tener conocimiento sobre las capacidades y limitaciones tecnológicas para diseñar experiencias prácticas y viables. Fíjense qué importante que en este apunte en particular hace referencia muy puntualmente a lo siguiente, ¿no? Que dice, a las capacidades, pero también teniendo en cuenta las limitaciones. Es muy importante eso, porque sí, tenemos capacidades, pero también tenemos limitaciones. Entonces es muy importante eso. Bien. Después, la comunicación, el marketing, por supuesto. Comprender la importancia de la comunicación efectiva y alineada con las estrategias de marketing para transmitir mensajes claves a través del diseño. Bueno, eso es ya una especialidad hoy en día, ¿no? Negocios, ventas, entender los objetivos comerciales y cómo el diseño de la experiencia del usuario puede contribuir al éxito del negocio. Pues diseño industrial y gráfico, acá interviene nuestra compañera, poseer habilidades de diseño para crear interfaces visuales atractivas y además funcionales. La combinación de habilidades técnicas de investigación y de comprensión profunda del usuario hace que el UX designer sea un elemento clave en el desarrollo de productos y servicios centrados en la experiencia del usuario. El modelo actual ya no apunta a definir un UX
por un lado y un UI por el otro, sino que apunta a un conocimiento o un reconocimiento integrado como camino a seguir, por lo que la imagen inicial de este documento ya queda fuera de época, pudiendo interpretar que ahora UI sería el mantel y el plato en donde cenamos, y el elemento con que el usuario interactúa con la comida es la cuchara, conformando esta última el IXD de la experiencia del usuario. Bueno, obviamente todo esto lo define de esta manera para que sepamos primero que es un UI o que es un UX, y después sí nos dice que bueno, que ahora obviamente esto está cambiando, pero siempre con la experiencia de UIX o IXD, depende como ustedes lo quieran llamar. Bien, esto es la nueva tendencia diseño-interacción, UIX o IXD. Lo que sucede en la pantalla, la interfaz del usuario, la interacción y la experiencia del usuario. Tenemos por un lado la interfaz, después tenemos la interacción, y acá esta es la integración del diseño y XD, acá tenemos el artefacto y acá tenemos el usuario. Entonces, la experiencia del usuario, lo que sucede delante de la pantalla. Lo que sucede en la pantalla es la interfaz. Después tenemos la interacción entre el artefacto y el usuario, y acá donde tenemos la experiencia que tiene final o la sensación que se logra con esto en el usuario final. Bien, entonces, la nueva forma de análisis trata a IXD, interacción de diseño, vamos a traducirlo todo, y interacción de diseño como la forma de definir las formas de operar la interfaz. Por ejemplo, si el ingreso de información o selección se produce mediante teclado, mouse, touch o una combinación de ellos. Los flujos de operación y las respuestas del sistema, en el caso de la primera imagen, bueno, habla de una cuchara, en definitiva pone foco entre el contacto entre el usuario y el artefacto. Muy bien. Perfecto. Lo que habla acá es que nosotros necesitamos, sí o sí, acá esto IXD es la interacción entre la interfaz y la experiencia. ¿Se entiende? Que acá tenemos en cuenta esto, porque antes teníamos la interfaz y la experiencia, tenemos UI y UX. Ahora tenemos una interacción que es la integración de diseño. Eso es lo importante. Y se podría decir como en un lenguaje común, normal, el lenguaje sería como la usabilidad y la experiencia de usuario, que está conformada por estas tres cuestiones, que es UI, IXD y UX, y todas juntas forman UIX. Esto es la nueva manera de ver esto, justamente. Y acá el diseño de interacción, este que estaba acá, que recién les estaba nombrando, nos dice definición de formas de operar la interfaz, identificación de cómo los usuarios interactúan con la interfaz, acá con la interfaz, ya sea a través del teclado, mouse, pantalla, táctil, cómo operan, cómo intervienen, de qué manera, con qué métodos. Y los flujos de operación justamente consideran de cómo los usuarios navegan y operan a través de la interfaz para realizar tareas específicas. Y la respuesta del sistema
Análisis de cómo el sistema responde a las acciones del usuario, asegurando respuestas claras y efectivas. Y acá el foco es en el contacto usuario-artefacto. Esto es usuario-artefacto. Reconocimiento de que la calidad de la interacción entre el usuario y la interfaz es esencial para que la existencia, para que esta experiencia sea exitosa, sea agradable, el usuario tenga una muy buena sensación. Y para esto es muy, pero muy importante que entender cómo los usuarios se involucran con la interfaz, cómo los usuarios se involucran aquí en la interfaz, cómo llevan a cabo las acciones y cómo el sistema responde a esas acciones. Además, la analogía justamente de la cuchara y cómo el diseño de interacción es el elemento clave que facilita la experiencia del usuario al permitirnos interactuar de manera efectiva con el artefacto. Esto es como si fuese una cuchara con una comida. La cuchara nos permite comer de una manera cómoda, correcta y placentera. Este enfoque integral en el diseño de interacción es fundamental Bien. Bueno, justamente les decía que el enfoque integral en el diseño de interacción es fundamental justamente para asegurar que los productos y servicios digitales no solo sean visualmente atractivos, sino también funcionales y satisfactorios en términos de cómo los usuarios interactúan con ellos. Muy bien. Entonces, en este pequeñísimo... bueno, no estaba errado. Bien, muy bien. Entonces, esto fue como muy pequeña introducción a UX y UI, como a mí me gusta, ¿no? A ver, al diseño y a la experiencia de usuario. La idea es que yo me quedo con esto que dice que un enfoque integral en el diseño es importantísima asegurar que los productos y servicios digitales no solo sean visualmente atractivos, sino que también funcionales y satisfactorios en tema de cómo usarlo y cómo los usuarios interactúan con ello. Porque si tengamos en cuenta y en consideración lo siguiente, por favor. Si no es esto es lo que veíamos la primera clase, fíjense la segunda. Si no es amigable para el usuario, no nos va a elegir. ¿Recuerdan eso? Y si es amigable, hasta nos puede perdonar alguna muy pequeña falla. Pero si no es amigable, realmente no nos va a aceptar. Eso es el concepto y más allá, que esto fue dado de la manera más simple posible para aquellos que son muy nuevos en esto, que recién comienzan, tengan una idea de cómo es. Muy bien. Perfecto. No estaba tan errado, Gonzalo. Bueno, me alegro. Perfecto. Bien, definición de casos de prueba. Es importante unificar criterios a la hora de generar casos de prueba. Los mismos deben ser escritos con el detalle suficiente para que un nuevo integrante del equipo
pueda empezar rápidamente a ejecutar pruebas y a encontrar defectos. Muy bien. A ver, vamos a hacer una consulta general. ¿Recuerdan casos de uso? Yo digo que sí, ¿no? No sé ustedes. Sí, sí, profesor. Bien, gracias, Guillermo. Yo en un momento les había dicho, no, le voy a preguntar, le voy a comentar, así no pregunto. Les había dicho que la forma de redactar un caso de uso es una forma simple, coloquial de redactar. No se usa ninguna terminología científica ni cosa parecida. Es como en un lenguaje llano, como si nosotros escribiéramos una historia. De hecho, historia de usuario o caso de uso. Pero la idea puntual es que, y conceptual además, conceptual sobre todo, es que no tiene que tener palabras difíciles ni contenido científico. Eso es para el caso de uso y las historias de usuario. ¿Se entendió? Un sí, un no. Sí, es correcto. Perfecto. No, si no, lo explicamos de nuevo. Me interesa sobre todo aquellos que recién comienzan, ¿no? Eso es importantísimo. Bien, entonces, la definición de caso de prueba: es importante unificar criterios a la hora de generar casos de prueba. Los mismos deben ser escritos con el detalle suficiente para que un nuevo integrante del equipo pueda empezar rápidamente a ejecutar pruebas y a encontrar defectos. Esto es lo que yo les había dicho, que en reiteradas oportunidades, además, que un test case o un caso de prueba no siempre lo ejecuta la persona que lo creó. Entonces, justamente el concepto, dado lo normal que es esto, es que tienen que estar escritos con el detalle suficiente para que alguien que es nuevo, que empezó a trabajar en testing, lo pueda ejecutar y pueda encontrar defectos. Esto es, por eso yo lo que le había dicho en algunas oportunidades anteriormente. Este concepto es muy importante porque se usa mucho. Dice: la utilización de las siguientes prácticas en la definición de casos de prueba nos permitirá, justamente, ¿qué nos permite? Detectar en forma temprana problemas en la especificación o en el diseño. Evitar que por contar con casos de prueba sin riqueza queden problemas sin detectar. Esto era lo que habíamos hablado allá en la segunda clase del código de deontología, que no, justamente por no ser rigurosos, por no generar casos de prueba exigentes, dejemos problemas sin detectar, por la razón que fuere. No lo podemos hacer. Eso es importantísimo. Y después, lograr un mayor entendimiento de los casos a probar, para de esta forma acelerar la ejecución de los mismos. Lograr un mayor entendimiento, es decir, cuanto más entendamos de los casos, vamos a acelerar la ejecución de los mismos. Es importante. Bien, entonces, vamos a seguir un poquito con esto, que yo les decía justamente, que no es una paradoja, ¿eh? Los casos de prueba deben tener, que ya les comenté en algún momento, 3 características mínimas. Bueno, entonces, deben ser testeables, sí. Un test case, un caso de prueba, parece paradójico, pero no. Esto es, ¿por qué? ¿A qué hace referencia esto? A lo que yo les decía recién. Testeables en base a qué? Independientemente del autor o del ejecutor. La idea es que por cada prueba no haya que leer ningún documento extra o preguntar qué se quiso hacer o cómo se hace. Eso es lo que significa testeable
en nuestra profesión, que más que nada el autor, lo que pasa es que el autor a lo mejor pasó un tiempo y no lo recuerda, y el ejecutor tal vez tenga dudas y más de una. Entonces, justamente lo ideal es que este concepto testeable, que es tan importante, lo ideal es que por cada prueba no haya que referirse a documentación o a preguntar qué se quiso decir o cómo se hace. Luego, completo pero sin información innecesaria. La idea es que no se asuma que el que ejecuta va a probar cosas no explicitadas en los mismos. Bueno, esto es algo que es polémico. ¿Por qué? ¿No? Porque es muy claro. Completo pero sin información innecesaria. La idea es que no se asuma que el que ejecuta va a probar cosas no explicitadas en los mismos. ¿Recuerdan ustedes que yo alguna vez he dicho, bueno, esto es, ¿y por qué no probó eso? Y justamente cuando yo les decía que, perdón, ¿no? Esto se refiere, en base a la experiencia les cuento, cuando yo les decía que es una falacia que el sistema no tenga defectos. Nosotros no podemos asegurar que el sistema no tenga defectos. Lo que nosotros sí tenemos que asegurar es que el defecto que se encontró se solucionó. ¿Se entiende este concepto? Es muy distinto. Entonces, esto de completo, pero sin información innecesaria, justamente la idea es que no se asuma que el que ejecuta va a probar cosas no explicitadas en los mismos. Esto significa que, por ejemplo, yo estoy probando un sistema y me dicen qué tengo que probar y me dan los datos. Ahora, resulta que un usuario final, un cliente, detecta que hay un defecto, que quiso ingresar a un campo, no pudo, o lo que fuere. Bueno, acá no tenemos que asumir que la persona que ejecutó el test case, ¿por qué no probó eso? No probó eso porque no estaba en el plan de pruebas. ¿Se entiende? Este concepto, en algún momento van a tener alguna situación concatenante con esto. El famoso, pero ¿cómo no probó eso? Y bueno, no lo probó porque no lo tenía que probar, porque no estaba en el plan de prueba, porque no tenía que probar eso, y está bien que no lo haya probado. ¿Se entiende el concepto? Perfecto. Buenísimo. Y no está mal decir, no lo probé porque no lo tenía en el plan de pruebas, y yo pruebo lo que está en el plan de pruebas. No tenía que probar eso. Justamente, Gonzalo, porque no se puede probar ningún software al 100%. Es imposible probar un software al 100%. No se puede, no hay posibilidades. Entonces, tenemos la experiencia, tenemos el equipo, tenemos la mejor buena voluntad, somos exigentes, súper exigentes, pero no podemos probar todo. Justamente, entonces, esa también es una pregunta que sucede en ese momento. ¿Por qué no lo testeaste? ¿Por qué no lo probaste? Porque no estaba. ¿Y por qué no estaba? Bueno, justamente, Claro, sí, por supuesto. Además, fíjate, exactamente. Bueno, Romina fue... No, bueno, tranquilo. La idea es lo que dice... un segundo. Acá, esto que decía... Bueno, lo de Gonzalo, porque no está en el plan de prueba, una vez que el plan de prueba se... Claro, sí, vos fijate que en un concepto que vimos en la clase anterior estaba esto de no la famosa
pesticidas, ¿no? Que no probar todo el software con los mismos planes, sino ir mejorándolos, cambiándolos y hacer justamente pruebas temporales, o sea, por periodo de tiempo y con nuevos casos de prueba. Esto es una excelente política para tu pregunta, Luisana. Cuando habíamos visto, hablamos del pesticida, hablamos de siempre probar el software con los mismos test case y demás. Entonces hay una política de realizar cambios, nuevos casos de prueba y con pruebas temporarias. Eso es importante. Bien, muy bien. Y entonces, testeables, completos pero sin información innecesaria y reutilizables. Muy bien. Entonces, ¿qué es reutilizable? Perdón, pongo acá. Vine a leer acá el chat. Y reutilizables. ¿Qué es reutilizables? La idea es que los casos diseñados sean reutilizables para otros test o funcionalidades de la aplicación. Por eso yo decía poner el sistema operativo, el buscador y todos los datos. Cuando nosotros tenemos un test case armado para eso, cambiamos el sistema operativo y lo ejecutamos, o cambiamos dentro del sistema operativo, cambiamos el buscador y lo ejecutamos. Este es el concepto de reutilizar los test case o los casos de prueba. Cuando nosotros vayamos a ver el automatizador, y me parece que acá me estoy cometiendo un error grave, ustedes pueden clonar los casos de prueba. Tienen un caso de prueba, lo clonan, le cambian el nombre y ya lo pueden ejecutar para otra funcionalidad. Pues yo digo error porque va todo el mundo a preguntar ¿cómo se clona? Que además es súper fácil, lo que sí lo tiene medio escondido, no es fácil encontrar el botón, o sea, es muy, muy simple de realizar, pero por ahí no está tan a la vista que diga clonar con el botón mi media pantalla, no. Está y está por ahí, pero bueno, lo importante es eso, que te allana mucho el camino porque no tenés que volver a escribir todo el caso de prueba, sino en este caso te lo copias y solo modificás lo que tengas que modificar, o si es muy urgente directamente no lo copias, lo modificás y lo ejecutás. Muy bien. Después, ¿se entendió hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Este concepto de testeable, completos pero sin información necesaria, innecesaria y reutilizables es súper simple y entendible. El concepto por ahí raro es ese, como un test case es testeable, justamente. Eso es que no haya que leer bibliografía anexa para poder ejecutarlo. Ese es el concepto determinante de eso. Bien, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Bueno, pareciera que no. Lo voy a tomar como no. No, pareciera que no. Muy bien. Entonces, la primera parte es qué característica debe contar. La segunda es, se puede construir un juego de casos de prueba por cada caso de uso, user story o épica. Bueno, a ver. Un segundo. Un segundo.
Bien. Entonces, vamos a ver acá. Nos dice que se puede construir un juego de caso de prueba por cada caso de uso, user store o epic. Bien, entonces, acá vamos con lo siguiente. Vamos a explicar esto porque es importantísimo. Nosotros caso de uso lo vimos y en qué metodología, porque están medio como ausentes, ¿en qué metodología se utilizan los casos de uso? Estuvimos viendo Agile, ¿puede ser? No, muy bien, tradicionales, bien, Gonzalo, bien. Y entonces las User Story o EPIC son de metodologías ágiles, o Agile, como quiera llamarlo, Guillermo. Tenemos el caso de uso y las User Story o épicas. Bien, ¿por qué dice User Story o epic? Epic sería epic, de épica, de algo épico, de algo grande. Ya, las User Story las podemos agregar o unir en épicas. ¿Sí? ¿Se entiende? A ver, quiero ver. Estaba buscando un documento para ver si se lo subo al Drive, que está muy bueno para entender esto. Bueno, ¿se entiende el concepto de qué es una User Story y qué es una épica? Que las dos, obviamente, son de metodologías Agile. Bien. Entonces, se puede construir un juego de casos de prueba por cada caso de uso, User Story o epic. Cada caso de prueba mínimamente representa una opción, función o escenario. Escenario, siempre recuerden que cuando hablábamos de un caso de uso era todas las posibles o los posibles caminos para solucionar a cada uno de ellos o los múltiples caminos se llamaba escenario. Repito, o se lo llama escenario, repito estos conceptos para que los tengan. Bueno, entonces, cada caso de prueba mínimamente representa una opción, función o escenario, según sea el tipo de prueba que se realizará, del caso de uso, del User Story o EPIC. Además, podrá contener requerimientos, reglas de negocios y validaciones. El número de requerimientos que tenga un caso de uso, User Story o EPIC puede ser menor, mayor o igual al número de casos de prueba. Muy bien. Toda la documentación debe ser redactada con claridad, sin errores gramaticales ni ortográficos. Bueno, ahora sí, la descripción de los casos de prueba. Un caso de prueba debe constar con las siguientes partes: la descripción, la ruta de navegación, las precondiciones, los pasos, los datos de entrada a utilizar en la prueba y el resultado esperado. O sea, ¿qué debe contener o qué debe constar un caso de prueba? Bien, de la descripción, la ruta de navegación, las precondiciones, los pasos, los datos de ingreso, los datos de entrada y el resultado esperado.
Perfecto. La descripción, tenemos que hacer referencia a una descripción concisa explicando el propósito o objetivo del caso de prueba. También se utiliza para su identificación, por supuesto. Ejemplo, vamos a ver un ejemplo de una descripción incorrecta. Ingresar el número de cuenta de un cliente existente como cuenta origen, un monto menor al saldo disponible y luego realizar una transferencia a una cuenta de un beneficiario de la misma moneda que la cuenta origen. Bien, entonces, la descripción incorrecta sería, vamos, ingresar un número de cuenta de un cliente existente como cuenta origen. Esa sería la cuenta origen. Un monto menor al saldo disponible y luego realizar una transferencia a una cuenta de un beneficiario de la misma moneda que la cuenta origen. Muy bien. Perfecto. La descripción correcta de transferencia de fondos sería la siguiente. Primero, ponerle el título, transferencia de fondos. Cuenta origen, caja de ahorro en pesos, numérico, con 9 dígitos, con un guión, saldo, el monto numérico de 12 dígitos, 10 enteros, con coma y 2 decimales, moneda, cuenta beneficiario, moneda es igual que la moneda de cuenta origen. Se debe incluir en la descripción todas las condiciones necesarias para describir la situación. No se puede contar con dos casos de prueba que posean la misma descripción. Justamente eso es que no puede haber dos test case o casos de prueba que tengan la misma descripción. Es el mismo caso de prueba o están mal redactados. Muy bien. Entonces, acá, ¿se entiende que qué sería lo primero? ¿O a qué sería más parecido lo primero? Ingresar un número de cuenta de un cliente existente no la asemejan más a una historia, a un caso de uso. Más, muy bien, ahí está. Muy bien, está redactada justamente como un cuentito, como una cuestión que apunta mucho más a un caso de uso. Ahí está, exactamente. Bueno, obviamente, me interesa, por supuesto, aquellos que son nuevos, aquellas, por supuesto, si les quedó claro. La descripción de test case es mucho más técnico, es como lo vimos ahí en la descripción correcta, ¿no? La cuenta origen, caja de ahorro en pesos, numérica, de 9 dígitos, con un guión, después el monto, el saldo, monto numérico de 12 dígitos, 10 enteros, con coma y 2 decimales, moneda de cuenta beneficiario igual a la moneda de origen. Permiso, profesor. Sí, por favor, Guillermo. Entonces, el caso de prueba sería como el caso de uso, pero con datos, ¿puede ser? No, claro, nosotros tenemos, a ver, la cuestión es así, Guillermo. Nosotros recibimos el caso de uso y recibimos los datos, ¿sí? Vamos a hacerlo en cuestión que sea sí del sí totalmente, lo que escribiste ahí. Sí, entonces, Guillermo, nosotros recibimos el caso de uso, que no tiene que ser, muy bien, Miguel, muy bien, muy bien, muy bien.
Ahí está, esa definición de Miguel fue muy buena. Perfecto. Entonces, nosotros recibimos un caso de uso y de ahí tenemos que realizar al menos un test case o caso de prueba. En este caso puntual, nosotros tenemos que tener más rigor técnico en el test case que no necesita tenerlo o no lo tiene que tener el caso de uso. Por eso esas descripciones están muy buenas, lo que vimos recién. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos, primero a la descripción correcta le ponemos una descripción, que es transferencia de fondos. El anterior no dice nada. Dice, ingresar un número de cuenta de un cliente, que tiene que ser existente, por supuesto, como cuenta origen. Un monto, que obviamente tiene que ser menor al saldo disponible, y luego realizar una transferencia a una cuenta de un beneficiario de la misma moneda. Entonces ahí nos está diciendo lo que dice Miguel en su definición, que me gusta. Está describiendo, nos está redactando, es una redacción de cómo se haría, pero en cuanto a un test case o caso de prueba, tiene que tener más rigor técnico. Entonces, ¿qué es? Es una transferencia de fondos, donde la cuenta origen es de caja de ahorro en pesos, numérico, 9 dígitos, y después el saldo, obviamente, es numérico, 12 dígitos, 10 enteros, con coma y 2 decimales. Moneda de cuenta beneficiario, igual que la moneda de cuenta origen. Entonces, está diciendo lo mismo, pero de dos maneras total y absolutamente distintas. ¿Se entiende ahí, Guillermo? Sí, sí, está más claro. Aparte de los detalles, ¿no? Que tiene que ser tantos dígitos con coma y 2 decimales. A ver, los testers de la sala. ¿Por qué diría con coma y 2 decimales? A ver. Ningún analista de negocios internacionales. Y si alguien, uy, Silvia, excelente, Silvia, excelente. ¿Y por qué lo de punto? Porque hay países donde los miles, los enteros los separan con coma. Muy bien, Romina, ahí está. Acá, en otros países no, por eso, muy importante. A ver, muchas gracias por colaborar, enorme agradecimiento. Muy bien, ahí está, muy bien. Eso es importantísimo. ¿Se dan cuenta por qué ese pequeño detalle que dice acá? Enteros con coma y 2 decimales. No, sí, Luisana, por supuesto, es así. Lo que pasa que, sí. Perdón, quería decir algo. Por favor. Me parece, por ejemplo, en los programas debería venir o uno pensarlo como configurable esa opción, porque dependiendo precisamente del país donde se utiliza, uno elige una u otra opción. Si no, te va a dar un error que en realidad no es un error. Entonces basta con hacerlo configurable ese campo, que dependiendo del país donde estés usas punto, coma y listo. Esa me parece que sería la solución. Totalmente, Romina, totalmente. Lo que pasa es que acá estamos hablando puntualmente de un test case, de un caso de prueba, de cómo se describiría en forma incorrecta y en forma correcta. Por eso surgió la pregunta, justamente lo que dice Luciana, a todos nos confunde, porque tal vez no tengas en cuenta que el país donde vos estás operando trabajan con coma distinto que acá.
Ah, no, está bien. Justamente, sí, bueno, eso está bien, pero digo, el tema, lo que dice Romina está muy bien a un nivel mucho más elevado, por supuesto, pero está muy bien. La idea es que este concepto de que figure en el test case nos dice que tiene que ser una coma, que los decimales están separados con coma y que son 2 decimales. Eso también es sumamente importante, porque en ingeniería hay muchísimas maneras de realizar un cálculo. Normalmente con la aproximación se trabaja con 2 dígitos o 3, pero depende. Ni hablar en química, pero la idea puntual es que especifica, va con coma y 2 decimales. Claro, sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Sí, Gonzalo, por supuesto. Y yo tampoco sabía, por ejemplo, que siempre se aprende de Lusana. Y está bien, hay muchos países, sí, sí, sí. Por eso un poco lo que dijo Romina, que fue una muy buena acotación, tendría que ser más automático esto, ¿no? Acá porque está describiendo este en particular. Muy bien. Bueno, exacto, Romina, exactamente. Bueno, gente, hasta acá y gracias por la participación. Aparte se había puesto bien esto cuando de la coma, fíjense la importancia que tiene, depende en el país que estemos trabajando o donde estemos. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora. Hasta A luego. ustedes. Cualquier cosa me escriben, por favor. Muchas gracias. Hasta luego.